nombre del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua, presentar a una persona que admiramos mucho en el mundo académico. Es un verdadero privilegio tenerla con nosotros esta tarde, la doctora María Bertelli Busquet, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quien va a impartir una conferencia titulada Los sentidos de la escolarización en entidades disidentes a la reforma educativa en México, una mirada a la diversidad detrás de la máscara. Y para moderar esta conferencia, estos trabajos, tenemos con nosotros a la doctora Marta Vergara. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Doctora María, muchísimas gracias por estar con nosotros en este evento. Gracias por su generosidad de estar aquí. Y bueno, me voy a permitir presentar a la doctora María Bertelli, quien es conocida y reconocida por todos nosotros, pero si me permite voy a presentar un currículum muy breve. La doctora María Bertelli Busquet es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, conocido como el CIESAS, desde 1991. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Coordina la Red de Educación Inductiva Intercultural, conocida como REDIM, que con la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México y Educadores Independientes, impulsa en y desde Chiapas diversos proyectos con profesores indígenas de Oaxaca, de Puebla, Michoacán y Yucatán. Sus principales aportes se relacionan con la antropología e historia social de la escolarización y disciplinas sociales afines a la especialidad en campos relacionados con el análisis etnográfico de la cultura escolar, la interpretación de los estilos socioculturales de socialización primaria en contextos rurales, el estudio de los procesos de migración, escolarización y etnicidad urbana, así como el análisis crítico de la educación intercultural pública y comunitaria en el marco de los derechos indígenas y ciudadanos. Destacan sus libros Educando en la Diversidad, Investigaciones y Experiencias Educativas Interculturales y Bilingües, el estado de conocimiento denominado Multiculturalismo y Educación, y que fue publicado por este Consejo de COMIE del 2002 al 2011 y también en coordinación con el ANUYES en el 2013. Este estado de conocimiento último, que recientemente acaba de ser publicado, también fue coordinado por el doctor Gunther Diez y la doctora Guadalupe Díaz. Así por sus grandes aportes a una educación intercultural bilingüe sustentado en integridad, sociedad, naturaleza, fue premiada, reconocida, merecedora del Premio del Mérito Ecológico 2015, que es otorgado por Semarnat. Bueno, pues ese es un currículum muy breve. Ustedes saben que tiene un currículum bastante amplio y bueno, me permitía hacer un resumen muy pequeño de toda su trayectoria. Le voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para nuestra conferencista. Bueno, pues escucharemos la conferencia, la gran aportación de la conferencia de la doctora María Bertelli. Y bueno, la sugerencia para la dinámica de esta conferencia es la siguiente: que la doctora María pueda exponer su conferencia y luego abrimos un espacio para las preguntas, pero que las preguntas sean abiertas, o sea, de viva voz por las personas. Podemos hacer algunas rondas dependiendo del tiempo. Ojalá que las preguntas o las opiniones o propuestas que ustedes tengan sean también muy breves, para que también no se repita otra conferencia, ¿verdad? Porque es muy común también escuchar. Pero por supuesto que serán bienvenidas sus preguntas o sus comentarios al finalizar la conferencia de nuestro conferencista. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Empezamos con ruido. El ruido necesario para pensar en la reforma. El ruido necesario para encontrarnos y al menos preguntarnos acerca de las implicaciones de la reforma desde la perspectiva de los actores. Y bueno, quiero agradecer a Marta su invitación, a ustedes también su presencia, y pues tratemos de
de plantear una perspectiva en torno a esto, porque no creo que haya la única perspectiva en torno a las reformas, no hay muchas perspectivas. Y creo que esta es una de tantas, apuntalada en una reflexión, yo diría, de entrada ontológica. Esto es, ¿para qué sirve la educación? El para qué del conocimiento, el para qué estamos formando a estos niños y a estos jóvenes a través de una escuela que tendría que preguntarse antes que nada el para qué está enseñando. Y creo que todos tendríamos que hacernos esa pregunta ontológica. Y traigo a colación una cita de Manuel Martínez Morales, que se plantea esto en la jornada semanal, en el mes de marzo, y que me pareció muy interesante para iniciar esta charla. Y nos dice Manuel Martínez: para responder al reto de generar en la forma concreta el conocimiento en un momento histórico particular de una sociedad concreta, debería preguntarse en primer término: ¿conocimiento para qué? Pregunta que nos conduce a cuestionarnos sobre la sociedad en que vivimos. ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo se integra nuestra sociedad en el concierto planetario de naciones? ¿En beneficio de qué clases se orientan la producción, la organización sociopolítica, la educación, la indoctrinación ideológica? ¿Queremos conservar estas formas sociales o juzgamos necesaria su transformación? ¿Desde qué lugar se formulan estas preguntas? Está un poco viciado el sonido. Sí. De cara a la diversidad y los intensos debates en torno a la última reforma educativa, ampliar nuestras miradas acerca de los valores y los fines que atribuyen las comunidades, las familias y los estudiantes al conocimiento, así como a la escolarización, merece nuestra atención. Esto, sobre todo, en entidades federativas, contextos rurales y campesinos en resistencia. Luego de incidentes como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante lo cual, más allá de la gran impunidad, engaño y criminalización en torno al caso, debiésemos todos y cada uno de nosotros preguntarnos: ¿conocimiento para qué? ¿Qué fines educativos y conocimientos valoran como beneficiosos los estudiantes normalistas y las familias de Ayotzinapa? De hecho, las apreciaciones sociales sobre el sentido de los conocimientos escolares varían en el tiempo, todos lo sabemos, siendo muy distintos los objetivos que buscaron los zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca en el periodo postrevolucionario, a los que apuntalan el ingreso de las y los jóvenes indígenas a las universidades convencionales o interculturales en la actualidad. Estas valoraciones también son distintas a las de las personas, familias y organizaciones étnico-políticas que se declaran en resistencia, dispuestas a desobedecer, cercanas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación u otras organizaciones o al mismo zapatismo. Pensando entonces en escuelas más que en la escuela, Ayotzinapa exige colocar nuestra atención en educación rural cuando los campesinos e indígenas, en atención a los convenios internacionales, tienen derecho a participar en el diseño de una educación propia, así como a evaluar sus resultados y asegurar tanto el disfrute de su patrimonio lingüístico y cultural como la vitalidad de los lazos de parentesco y solidaridad que dan sentido a sus vidas. Sin negar los conflictos, las divisiones, los actuales cacicazgos sindicales y culturales, así como las disputas internas por el control territorial y el poder local, aún en contextos denominados comunalistas, esta conferencia se destina al análisis multifactorial de la escolarización en contextos rurales en entidades disidentes a la reforma educativa. Esto por dos razones. Primera, porque es necesario profundizar en las causas que motivan la disidencia
en entidades donde las protestas, más que analizadas, están siendo criminalizadas. Y segunda, porque de acuerdo con los datos del Coneval, de los 18.1 millones de indígenas, 16% de la población total, la mayoría de los hogares que habitan se encuentran en localidades rurales de entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y 8 de cada 10 municipios indígenas son rurales, en espacios donde todos sabemos la disidencia educativa resulta evidente. Dedicar esta conferencia a la educación rural se explica porque esta es vista como un reducto del pasado, cuya consideración implica el retorno a un México superado o del buen salvaje, se dice por ahí. Para que esta reflexión, cuando lo que importa debe de dirigirnos hacia lo rural, se está dirigiendo sobre todo a las ciudades. Hay quien dice, este tipo de reflexiones, ¿de qué sirve para las ciudades? Esta pregunta aparece de manera reiterada, no obstante la crisis en el medio rural que sin duda está afectando nuestra casa común. Transgénicos, monocultivos intensivos, abandono de las parcelas familiares y migración, aunados a proyectos extractivos que todos conocemos, que tienen que ver con otras reformas, como la reforma energética, la reforma laboral, abandono de parcelas familiares y migración, aunados a la violencia organizada, al narcotráfico, así como a procesos deshumanizadores que parece ser muy naturales y que de hecho no se traducen en mejores condiciones de vida y trabajo, no solo para el campesinado, sino para todos nosotros y para nuestros jóvenes sobre todo. A los investigadores de nuestro campo parece interesarles más la lengua, la cultura, el diálogo intercultural que el territorio o la madre tierra. Y elogian las amalgamas, los diálogos de saberes, las dinámicas multiculturales globales y cosmopolitas. No obstante, y esto es un dato frío, 7 de cada 10 indígenas radicados en localidades rurales enfrentan condiciones de aguda exclusión social, de rezago educativo y pobreza. Pero lo que resulta aquí relevante es que las organizaciones magisteriales y étnico-políticas disidentes que se multiplican precisamente en estas localidades cuestionan la capacidad de estas reformas y políticas neoliberales de superar tales condiciones y a contracorriente construyen estrategias de lucha que no exentas de conflictividad, monopolización del poder e imposición, como sucede regularmente en la vida política, buscan asegurar la autonomía ecológica, el control cultural y los procesos etnogenéticos que intervienen, de hecho, en las definiciones locales acerca de lo que vale la pena aprender y lo que para Silvia Rivera Cusicanqui implica la modernidad indígena. Esta conferencia pretende entonces mostrar que la evaluación del buen docente y de los aprendizajes generada desde arriba, nada o poco tiene que aportar en la comprensión de las múltiples condiciones históricas, étnico-políticas, de clase, de género, familiares e individuales, que intersectadas en configuraciones escolares inéditas y sobre todo en la definición de lo que para cada comunidad de la escuela debiesen ser consideradas. Esto cuando los fines proselitistas, los fines económicos, étnicos y sociales implícitos en los aprendizajes escolares, familiares y localmente deseados, generalmente desbordan las evaluaciones estandarizadas, que a la vez que esencializan tanto a la escuela como al docente, se doblegan a la flexibilización laboral que exige el mercado capitalista. En las 2 últimas décadas, es un hecho que la investigación ha experimentado un avance considerable al atender las dimensiones históricas y culturales que intervienen en la diversidad de apropiaciones y configuraciones. Y aquí me gustaría reconocer los muchos estudios que conocemos todos, históricos, sociales y culturales, generados en torno a la obra de Elsie Rockwell.
la cual efectivamente abre caminos muy fructíferos para el análisis de las modificaciones de las estructuras y culturas escolares por conducto de la interacción entre las normas o las reformas, los maestros y las comunidades. Esta conferencia se inscribe en esta beta, pero más que documentar los procesos de apropiación locales que generan resistencias, negociaciones y disputas en torno a la cultura escolar, se enfoca a discutir por qué la evaluación de jure, esto es la evaluación a partir de una reforma legislativa del buen docente, puede tener efectos solo aparentes y poco posibles de facto a nivel local. Digo esto en parte inspirada en el libro Educación Imposible de Manu Manoni, quien considera que en la enseñanza el deseo del saber del alumno generalmente choca contra el deseo que tiene el maestro de que el alumno sepa, como sucede en las políticas de evaluación aplicadas a los mismos alumnos y maestros. La evaluación educativa, entonces, me parece que resulta imposible, porque el Estado puede sancionar de jure o por reforma lo que vale la pena enseñar y aprender, y de hecho puede medir los resultados en pruebas estándar. Pero lo que sí no puede hacer, no puede controlar el destino final de lo que se enseña y aprende en las escuelas, ni tampoco puede controlar las disposiciones arraigadas en los maestros y alumnos para atender estos fines. Estos sentidos de la escolarización, de hecho, son controlados y están bajo la jurisdicción de los sujetos, las familias y las comunidades. Y guste o no, esto influye a favor o en contra de tales resultados. Y cuando un buen número de padres y madres de familia colaboran con los profesores disidentes, podemos suponer un conflicto de jurisdicciones antes que un conflicto entre barbarie y civilización. Pero regresando a los estudios, no obstante, algunos documentan el papel que juegan las condiciones no escolares, familiares y comunitarias en las múltiples maneras de apropiarse de la cultura escolar. Las investigaciones fuera de la escuela son más bien escasas. Los maestros, como sujetos monodimensionales, suelen estudiarse de manera fragmentada como actores, agentes o sujetos propiamente escolares, sin referencia a otros referentes subjetivos de pertenencia. Me refiero a la necesidad de estudiar a los maestros como sujetos multisituados y pluridimensionales, sujetados a otros referentes que tienen que ver, por ejemplo, con las filiaciones consanguíneas, con las filiaciones políticas, con las filiaciones comunitarias, con el compadrazgo, con las filiaciones de clase, de género, gremiales, sindicales, religiosas, partidistas y proselitistas, entre otras que de hecho intervienen en la traducción idiosincrática de las reformas y las políticas educativas. En términos metodológicos, sobre todo en los estudios del periodo postrevolucionario, muchos documentos narran cómo el poder del gobierno y la administración escolar federales se esforzaron por desplazar a las autoridades locales, así como los gobiernos estatales y municipales. Son abundantes acerca de la manera en la denominada fanaticada conservadora y religiosa se opuso a los patriotas y heroicos maestros rurales. Como verdaderos misioneros, impulsaron campañas antialcohólicas, métodos de coeducación, así como reformas anticlericales y agrarias. Los documentos oficiales reportan también diversas respuestas locales a la federalización e informan sobre las medidas tomadas para la apertura de escuelas, el incremento de la matrícula y el envío de maestros a comunidades alejadas, hablantes de lenguas indígenas y generalmente resistentes al cambio. Los archivos escolares resguardan documentos producidos por estos sujetos a los que he denominado monodimensionales y escolares. En los archivos podemos encontrar informaciones únicamente de los sujetos vistos como directores de educación, como misioneros, como supervisores, directores, maestros,
y al hacerlo la historia social de la instrucción pública, de nuestra instrucción pública, no solo se encierra en la documentación escolar, sino deja fuera y opaca otras fuentes como son correspondencia escrita, fotografías de la vida cotidiana, actas civiles y religiosas, documentación de hechos coyunturales y locales en archivos municipales, eclesiásticos y familiares, entrevistas sobre la vida de las personas y la reconstrucción de trayectorias, genealogías e historias familiares. Está al alcance estas otras fuentes no escolares, como pueden ser los campos santos, los mercados, las mayordomías, las bodas, las elecciones locales, entre otras, ofrecerían valiosas informaciones que, localizadas en archivos y espacios no escolares, nos darían mucha más información acerca de las motivaciones subjetivas, idiosincráticas y o proselitistas que pueden estar incidiendo en la función social que puede tener la escuela. Pero la solución a estas y otras dificultades propias del oficio del historiador las dejamos a los historiadores, porque aquí importa subrayar es la relevancia que tiene rastrear en esta función social de la escuela, configurada situacionalmente a partir de los diversos usos sociales y étnico-políticos que puede tener la escolarización fuera de la escuela. Ahora, ¿por qué reivindicar lo rural? Solo quien no cuestiona lo que vive y observa, y quien comparte la fascinación del multiculturalismo cosmopolita y las denominadas ciudades emergentes que tanto entusiasman al Banco Mundial, puede sostener que la escuela urbana y la vida citadina contribuyen efectivamente a la ciudadanía plena y el buen vivir. Me parece que la escuela oficial padece esta ceguera, y desde una perspectiva pluralista encontramos sin dificultad que los conocimientos y valores que la escuela promueve no coinciden con esta perspectiva, cuyos defensores provocan hilaridad. Las políticas públicas, de hecho, fomentan la superación de la centralidad de lo indígena cuando se habla de interculturalidad, alegando la existencia de otras diversidades, la superación de la pobreza mediante esfuerzos individuales y familiares, así como una nueva integración social a la modernidad global y cosmopolita. Observan, desde los diseñadores de políticas, observan con pena y con lástima la vida que se desenvuelve en los caseríos alejados, en las pequeñas parcelas familiares y ejidos, y por los satisfactores que ofrecen, más que las posibilidades de vida que generan. Las ciudades aparecen como los nichos más propicios para la realización humana. Sin negar la injusticia social en el medio rural, el pequeño campesinado es catalogado como una especie en proceso de extinción irreversible, en condiciones de extrema pobreza, al no poder reportar la cantidad de salarios mínimos que obtiene, lo cual se explica cuando muchas unidades domésticas dependen del trabajo en la parcela más que de un salario. La pobreza se interpreta como ignorancia, y para superarla, los niños y las niñas que trabajan al lado de sus familias son empujados a las escuelas, separándolos de una vida en común que la urbanita desprecia. Estando aquí de acuerdo con Marco Calderón, la nación y el Estado siguen teniendo como anclaje lo urbano, siendo la ciudad sinónimo de civilización y progreso, a la vez que el punto comparativo para medir la condición indígena. A partir de mis incursiones en el campo, he aprendido que para los sujetos, para las familias, para las comunidades y organizaciones indígenas, lo importante no es tanto apropiarse del derecho a la instrucción pública, sino el derecho a intervenir en lo que se hace con la instrucción pública, o en otras palabras, de intervenir en el qué, cómo y para qué de este derecho. Sobre Oaxaca no me referiré a la sección 22, ni a la transformación del IEPO, y las reacciones motivadas sobre estos hechos, sobre lo cual se ha escrito ya mucho, a favor y en contra en nuestro país. Y muy poco, por cierto, se ha escrito en Estados Unidos, como denuncian Luis Meyer y Ricardo Rosas,
en un artículo publicado por Throughout el 15 de octubre del 2015, donde denuncian un proyecto de reformas a la educación que también están resistiendo los sindicatos y los maestros de Estados Unidos, ¿sí? Ellos denuncian un movimiento general de reformas en todo el continente que tiende a la evaluación de los profesores, de los alumnos, con miras a terminar con sus derechos sindicales, con sus derechos laborales, y en ese sentido es una política, por lo menos, que impregna todo el continente americano. Tampoco hablaré del plan educativo generado con amplia participación comunitaria en Oaxaca, porque existe un plan educativo, el PETEO, ¿sí? Del cual nadie habla, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar acerca de Oaxaca? Iniciaré con fragmentos de la historia social de un pueblo zapoteco de la Sierra del Norte de Oaxaca para considerar la dimensión diacrónica y el lugar que ocupan en este fragmento propio del periodo de la escuela socialista estas traducciones locales de las políticas públicas que siempre han estado presentes en nuestra historia. Estas traducciones desde siempre dependen en parte de la autonomía ecológica, definida en este caso en la Sierra Norte, a partir del control sobre la comercialización del café, el control cultural ejercido sobre la escuela, los comités de mejoramiento social, así como la iglesia, y un proceso etnogenético marcado por la capacidad de convertir el ser letrado y escolarizado en un atributo de distinción étnica. Entremos entonces a Oaxaca. Hacia los años 40 del siglo XX, lejos de reportarse la asimilación e incorporación de los sectores alfabetizados y escolarizados a la cultura nacional, el ser letrado y escolarizado se consolida como atributos de distinción étnica y social en un pueblo zapoteco serrano de Oaxaca y sus intermediaciones. Los conocimientos y bienes simbólicos y materiales adquiridos en estos dispositivos escolares estatales, luego federalizados, se someten a un proceso de apropiación étnica controlado localmente al servicio de las facciones y las familias políticas que monopolizan y se alternan el poder por varias generaciones. A la par que las acciones de las misiones culturales, se generan distinciones y conflictos entre los letrados y los iletrados. Los primeros, al ocupar cargos municipales, escolares y religiosos, emitieron edictos, leyes y reformas, mantuvieron en situación de subordinación a los iletrados, y al mismo tiempo que el gobierno federal y políticas educativas dirigidas a mexicanizar a las culturas locales, así como a castellanizar por medio de la Escuela de la Acción, la Escuela Socialista, la Escuela de la Unidad Nacional, los letrados y alfabetizados se apropiaron de estas políticas y acciones, como sucede ahora, adecuándolas y haciéndolas funcionales a los intereses de su facción o grupo. Hacer de la escuela una herramienta política a favor de un grupo, eso es lo que siempre sucede, ¿sí? Esta apropiación política de la escuela, a favor de los intereses de un grupo. Eso no tiene por qué escandalizarnos. Concentrémonos entonces en un incidente que se dio en los años 30, en plena etapa de la escuela socialista, para despertar de esta aparente inocencia que está detrás de la creencia acerca de la posibilidad de controlar los procesos locales y de escolarización desde afuera. En aquellos años, el maestro zapoteco Maximiliano Vallejo, hermano del jefe de la Defensa Social y de familia carrancista y constitucionalista, asumió la dirección de la escuela Manuel Ignacio Altamirano, mientras el profesor Juan Mota, pariente de uno de los acaparadores más importantes del café en la región, ingresó como maestro. Para entonces, el prestigio ya no dependía del trabajo agrícola y el saber tradicional, sino de la acumulación monetaria y la escolarización, bajo control de las familias indígenas Vallejo y Mota. En estas condiciones, el director y el maestro de la escuela, recién federalizada, decidieron realizar dos tipos de actividades de acuerdo con las reformas y políticas de aquellos tiempos. Proyectos prácticos a favor de la infraestructura escolar y las actividades agrícolas, y proyectos sociales y productivos vinculados con la difusión de nuevas formas de organización política y económica.
Lo que vale la pena aquí subrayar, regresando a esta historia, es que la cooperativa escolar de entonces, en plena etapa socialista, bautizada por los comuneros como la mensajera del proletariado, que en palabras del director y maestro de escuela suministraba artículos escolares de consumo de buena calidad y bajo precio, estimulaba el ahorro para la supresión de intermediarios explotadores, fabricaba artículos de consumo y propiciaba la producción regional, el aprovechamiento de los recursos naturales locales y las compras en común. Estaba integrada a esta cooperativa por 16 alumnos, todos hijos e hijas de las familias más poderosas, letradas y pudientes del pueblo. Eran niños matriculados por los apellidos de los dinastas, de los caciques indígenas de ese pueblo. La apropiación de las políticas pasa por esa dimensión. Y encontramos entre los pupilos de la cooperativa los apellidos más importantes, incluidos los de la familia Mota y la familia Vallejo, que fueron los protagonistas de los conflictos políticos más relevantes acaecidos desde principios del siglo XX en este pueblo serrano. En contraste, los proyectos prácticos de esta hermosa escuela en la etapa socialista, que tenían que ver con la reconstrucción de la hortaliza, el campo deportivo, lejos de favorecer el instinto de observación, como lo reportaban el director y el maestro, lejos de promover nuevos conocimientos sobre los materiales, así como la expresión del amor a la naturaleza y el manejo de nuevos cultivos entre los pupilos, lo que hacía era dejar esta labor entre los jóvenes, niños, analfabetas, monolingües y desposeídos, ¿sí? A ellos se les imponían, los mismos indígenas en esta apropiación, les imponían jornales gratuitos a favor de las parcelas privadas y actividades que consistieron en cargar piedras, trasladar materiales, trabajar como peones en la construcción de la obra educativa. Un nativo perteneciente al sector subalterno de este pueblo oaxaqueño, que participó en los proyectos prácticos que se desarrollaron en esta comunidad, sostuvo: sí fui a la escuela, ahí están los montes de piedra como pruebas. Además de ser socio de la cooperativa, este director, que se apropiaba de las políticas socialistas, controlaba el comité de educación, los comités de mejoras materiales y mejoramiento económico, aumentando sus atribuciones. Desde ahí, los Vallejo promovían campañas contra el alcoholismo y la insalubridad, además de actividades comunitarias encaminadas a la construcción de obras que rebasaban los trabajos vinculados con la escuela y sus anexos, como la construcción de la carretera que conectaría la región serrana con la ciudad de Oaxaca. Llama nuestra atención la diferencia entre los supuestos oficiales, como pueden ser ahorita las reformas, y las apropiaciones locales, cuando en una coyuntura caracterizada por políticas anticlericales, de la cual estamos hablando, destinadas a la separación entre la Iglesia y el Estado, el director del cual estamos hablando informa que la escuela de esa comunidad trabajaba normalmente y en condiciones inmejorables en las instalaciones de la Casa Cural. Sorpresa que encuentra explicación cuando descubrimos que el cura del pueblo, de nombre Librado y de apellido Vargas, era pariente directo del Tinterillo e integrante de una de las familias que había de ejercer el cacicazgo y acaparar el poder municipal por varias décadas. Vemos cómo, lejos de perspectivas angelicales y puritanas, la definición de los para qué de la escuela está mediada por el ejercicio del poder local, y no ha existido hasta ahora instancia u órgano oficial externo capaz de impedirlo, resultando necesaria para la implantación de cualquier reforma la consideración de la legitimidad y voluntad comunitarias. En todo caso, lo que procedería es educarse para el ejercicio de la autonomía, como sucede entre los grupos y comunidades zapatistas en Chiapas. Un simple incidente ilustra la violencia implicada en las apropiaciones locales de las reformas o de la escolarización antes referidas. Cuando el director del cual hablamos, Maximiliano Vallejo, pagó las consecuencias en un incidente que voy a narrar de los excesos de su linaje. Y nos dicen
en un testimonio sobre lo que pasó la mañana del 6 de noviembre de 1935. O sea que esto viene desde hace mucho, ¿no? Se dice que se toma por asalto la comunidad dirigiéndose directamente al cuartel del cacicazgo. No menos de 80 hombres por la vía de las armas asaltan la casa, con un fuego cerrado que dura hasta las 10 de la mañana, que es cuando se logra liquidar al cacique. La gente que consideraba como el causante de todo el daño y de la maldad que había en este pueblo al coronel Enrique Vallejo, al verlo liquidado le cortan la cabeza para asegurarse de que había muerto. Después incendian su casa, inundándola de postales de Chile y arrojan el cadáver al suelo. El drama de aquel 6 de noviembre fue el tamaño del odio acumulado. Uno de los hermanos Vallejo se suicidó cuando la casa era incendiada y otra, que es precisamente el maestro, fue tomado preso y posteriormente fusilado. El cadáver de Enrique Vallejo fue exhibido antes de ser arrojado al fuego. Lo expuesto hasta acá indica que la vigencia de los grupos de parentesco, los grupos de solidaridad en estas comunidades rurales, en entidades como Oaxaca, los cuales se reconfiguran de manera permanente en las ciudades en el presente, sugieren la imposibilidad de establecer criterios normativos y evaluaciones generales, mucho menos punitivas, que aseguren el logro de conocimientos escolares y una formación docente ideal, casi angelical. Un docente que llega a un nicho donde no hay conflictos, donde no hay poder, donde la gente no ha producido historia y formas de apropiarse de la escuela, para bien o para mal. No estamos siendo aquí inocentes, ¿sí? Estas políticas que sin anclaje en las condiciones sociales y locales que determinan esta manipulación estratégica por medio de la escuela, determinan los usos y las funciones sociales de la escolarización. Esto es, la escuela no nada más se usa para escribir un recado, como se define por allá el alfabetizado. ¿Qué es un alfabetizado? El sujeto que sabe escribir un recado. Bueno, yo creo que aquí hay muchos más usos y funciones para el ejercicio del cacicazgo, para el ejercicio del poder. No nada más son usos y funciones románticamente establecidos. Uno no puede intervenir en Oaxaca desconociendo esta historia de poder en las localidades, donde desde luego hay una sedimentación social muy importante que uno no puede llegar a quitar con un plumazo, con una reforma de jure. Es imposible, hay una legitimidad previa. Estemos o no de acuerdo con los usos que se hacen de la escuela. Eso no nos incumbe a nosotros, a menos de ser la fuerza militar. Sí, pero esos usos, pueden ser usos despóticos de la escuela, dependen de las comunidades. Por más que queramos regular, como digo, desde una perspectiva puritana esto, pues es un poco difícil atrevernos a pensar que podemos hacerlos. Entonces, los diseñadores de políticas públicas e investigadores educativos, creo que debiésemos saber que este aterrizaje no se sustenta necesariamente en un proceso de carácter comunitarista, como acabamos de ver, sino en una arena conflictiva que hace necesaria la negociación política. Dejemos pues la historia, pero la parte de Oaxaca, ya no voy a hablar de la sección 22, no voy a venir a exacerbar aquí las cuestiones que han pasado en el tiempo. Hablemos de la historia, pero Oaxaca no es un lugar donde puedes intervenir y pasar por arriba de la legitimidad comunitaria, que es histórica, sedimentada, y donde los usos de la escuela son básicamente políticos. Desde siempre en Oaxaca la escuela ha servido para esta reproducción y renovación del poder político. Entonces eso es lo que le incumbe a las comunidades resolver. Vamos a hablar ahora del guerrero disidente, o sea, la Escuela Normal de Ayotzinapa. Para comprender algunas aristas sobre la disidencia guerrerense, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa abre, creo yo, interesantes causas. Situémonos en el estado de Guerrero y encontramos en el presente y desde siempre diferentes expresiones combativas, entre las que podemos mencionar la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena negra y popular, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, el Consejo de Pueblos Náhuatl del Alto Balsas, la Universidad de los Pueblos del Sur, o la UNISUR, y la Policía Comunitaria, todos cercanos al Consejo Nacional Indígena. Angélica López, una alumna brillante,
explica que se trata de expresiones generadas después de una larga trayectoria de lucha, resultado de la violencia de Estado que motivaron durante los años 60 y 70 las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ambos egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Esta autora sostiene que en Guerrero, más que contiendas partidarias, se generan desde siempre estrategias de lucha y negociación como la toma de palacios municipales, las marchas, los bloqueos, los boteos, algunas veces o muchas veces a cambio de balas. Es un lugar profundamente violento, el estado de Guerrero. La violencia es parte de la vida cotidiana desde siempre. A partir de un pluripartidismo antecedido por décadas de extractivismo forestal, bajo el poder del Partido Revolucionario Institucional, y fuertes cacicazgos en un guerrero bronco, como lo califica Armando Bartra, los rebeldes, nos dice Barea, mueren muy temprano y de pie a manos del ejército, la motorizada y los judiciales. Y las mujeres están siendo llevadas por el narcotráfico, tatuadas como propiedad privada, violadas, poseídas y después regresadas a sus comunidades como un costal que ya fue utilizado. ¿Sí? Y no podemos olvidarnos que en Guerrero se dio el horrible incidente de Aguas Blancas en la Costa Grande, en el Chaco, en la Costa Chica, durante los años 90. Se reportan, de hecho, 3 frentes de lucha en la entidad: la del magisterio, por supuesto, la oposición partidaria y la iglesia y las organizaciones independientes. Con respecto al primer frente, que es el que nos interesa, el magisterio educativo, podemos referir al movimiento de los promotores culturales bilingües del INI, liderado por Otón Salazar, del Partido Comunista Mexicano, y de manera sobresaliente generado por las secciones sindicales de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Oaxaca, que generaron, como todos sabemos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, posicionada como disidente en su momento y sigue siéndolo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué, podemos preguntarnos, el Estado de Guerrero, como otras entidades de la República, en lugar de parcelas productivas, está plagado de tumbas clandestinas, plantíos que nutren las bolsas del narcotráfico, así como campamentos militares? ¿Acaso eso no nos incumbe como personas que estamos trabajando en el diseño de políticas educativas? Por los mismos motivos que llevan no solo a talar, sino a tapiar con cemento y con concreto las montañas de coníferas que rodean a Cherán, porque eso es un proyecto de muerte. No nada más se tala, sino que se sella con cemento las montañas aledañas a Cherán. Por eso se dio el movimiento de Cherán. ¿Qué opciones de vida ofrece la reforma educativa a estos jóvenes y a todos los jóvenes? Porque tan vulnerables unos como otros. Los urbanos no veo que tengan muchas opciones de vida. Como siempre digo, mis estudiantes de posgrado me dicen, es que esa gente del campo, pues pobre, ¿no? A eso lo vive con su milpa y que su frijol y eso. Pobre gente, está muy vulnerable. Digo, pues mira, vulnerable tú, porque no sé dónde vas a conseguir trabajo. ¿Qué crees? Que tú no eres vulnerable frente a esta devastación del mercado de trabajo, pero bueno, tú síguete sintiendo empoderado. Finalmente ellos llevan muchísimos años de resistencia, pero pues para ti son muy vulnerables, ¿no? Si realmente las ciudades tenemos todo a la mano, ¿no? Una crisis por venir energética, de acceso al agua, de violencia. Lo que pasó en París es la locura de esta civilización. Entonces, la lucha de estos jóvenes de las escuelas normales rurales no me parece que sea un arcaísmo, una necedad, la expresión de barbarie frente a las formas civilizadas que debiesen imperar en una democracia que, por cierto, pues es falsa. Se trata de estrategias de lucha que, si nos ponemos a hacer estudio serio histórico, están sedimentadas en estas comunidades, son identidades campesinas
identidades indígenas, donde se valora, donde las madres y padres valoran que a sus hijos se les enseñe cómo luchar políticamente, que aprendan a defender sus derechos manifestándose, que defiendan la tierra que los vio nacer, que aprendan a presionar al gobierno y que aprendan a redactar comunicados, a redactar demandas, a redactar manifiestos. Yo sé cuántos de nosotros somos capaces de redactar una demanda jurídica, tengo la impresión de que muy pocos. Pero si ellos aprenden a redactar una denuncia jurídica, pues entonces resulta que son entre revoltosos, entre criminales, ¿sí? Y los jóvenes de Ayotzinapa, en resistencia no solo local sino global, se insertan de hecho en un proceso histórico de lucha étnico-política con base comunitaria, intergeneracional, que desde luego cuestiona la reforma educativa porque al parecer esta, en sus criterios de evaluación, no parece respetar esta historia, ni tampoco parece ofrecer un plan educativo participativo y pertinente a esta realidad. Es una vieja historia porque, de acuerdo con Susan Street, hace tiempo las políticas de gobierno buscan contrarrestar el peso político de las escuelas normales rurales al considerarlas, como muchos, bastiones ideológicos que promueven la subversión y la conflictividad magisterial. La historia de las escuelas normales rurales implica fuertes tensiones al interior de un proyecto educativo ruralista que, sobre todo después del Pacto Revolucionario de 1910, enfrentó múltiples contradicciones de cara a las transformaciones radicales del Estado y las políticas agrarias en nuestro país. En el siglo pasado, que es mi siglo, yo soy una mujer del siglo pasado, yo tuve un incidente, a mi hija le estaba explicando la seguridad social, a mi hija de 21 años, y te hacía tal esfuerzo para entenderme que le dije, sabes, mejor te explico porque no te va a tocar. Entonces, realmente, ¿para qué me quieres esforzar en explicarte algo que no vas a entender? Porque es un cambio abrupto de un estado de bienestar a un estado de malestar. Yo diría que habría que tipificarlo así, porque en este siglo pasado, a 100 años de fundadas estas escuelas, México pasó de ser un estado corporativo, institucionalizado, a un estado controlado por los poderes fácticos, el narcotráfico, la violencia organizada, de la defensa de la soberanía y el control sobre los bienes y recursos naturales nacionales, al entreguismo, a la devastación territorial. Eso es evidentísimo, no estoy exagerando, puedo hablar con mucha emoción, eso no quita que es un hecho frío y objetivo, en manos de las grandes empresas y monopolios. Todo ello en contubernio, porque así se llama, con los servidores públicos, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en todos los niveles de gobierno. México pasó de la reforma a la contrarreforma agraria. Y en el marco de esta y otras regresiones históricas, las escuelas normales rurales, como menciona Rosa María Torres, pasaron de hijas predilectas a huérfanas. Encontramos aquí formas de apropiación escolar que también quedan sedimentadas en la memoria colectiva como estrategias de lucha, porque de estas escuelas, que como vimos en el caso de Oaxaca, más allá de las apologías, fueron en algunos casos controladas por indígenas letrados, egresaron un buen número de maestros rurales y técnicos agrícolas influidos por el optimismo que provocó el reparto agrario y la supuesta explotación infinita de la naturaleza al servicio del hombre. Este optimismo, en palabras de Eric Hobsbawm, caracterizó los comienzos del siglo XX en muchas partes del mundo, no nada más de México, y como reportan la historia mexicana y los estudios de Alicia Silvera y Rosa María Torres, en estos años se sedimentan identidades no tanto indígenas sino campesinas, creándose en tiempos de la escuela socialista las ligas campesinas, las cooperativas de consumo y producción, las diversas uniones, sindicatos y asociaciones, y en el ámbito económico el Banco Nacional de Crédito Ejidal. El proyecto rural nacional, llevado a nivel constitucional como parte del Pacto Revolucionario, fue asumido en muchas regiones y pueblos como derecho, en permanente tensión con las estructuras de poder locales. Con base en los estudios de estas queridas colegas, lo que quiero subrayar en esta parte es que los perfiles formativos sedimentados en las subjetividades de estos normalistas rurales
debiesen intervenir en la definición de los indicadores de calidad educativa a evaluar por la actual reforma. Esto cuando se trata de estudiantes y profesores que, como expresión de la misión y visión de las escuelas normales rurales, se suponen capaces de compartir el ethos formativo propio de los internados, formas de autodisciplina, autogobierno, autocontrol, trabajo colectivo y organización asambleísta. Capaces de realizar trabajo cultural y de gestión en las comunidades y de formarse para atender el medio rural. Entonces eso se evalúa en la reforma, en la batería de indicadores, si uno es capaz o no de enseñar y aprender del trabajo, del beneficio comunitario, apoyar la solidaridad, apoyar la justicia social. ¿Eso cómo se evaluará? Dime, Marta. ¿Cómo se evalúa la capacidad de a través de la escuela asegurar la justicia social, la solidaridad, la reciprocidad? ¿Cómo uno evalúa qué tanto uno lucha como profesor en beneficio de las labores agrícolas? De este poner, como se decía, por eso digo que mejor me explico, porque es de la generación pasada, la ciencia al servicio del pueblo, se decía. Entonces resulta que eso está mal. Entonces hay que quedarnos. No es el objetivo de las escuelas normales rurales, ¿no? De formar a los futuros líderes de esas pequeñas comunidades, que ahora decimos que están en una pobreza extrema. Es un poco extraño, ¿no? O decir que con la reforma pues hay una evaluación general, pero a la vez se fomentan las autonomías. Es un poco extraño porque la autonomía además es un término muy vinculado con las luchas indígenas. Eso se llama una etnofagia, directa y violenta, porque las comunidades han dejado su vida a favor de una autonomía que fue firmada en los acuerdos de San Andrés, pero no fue cumplida por el Estado. Y ahora resulta que la escuela evalúa con baterías generales, pero es autónoma. Es un poco este discurso muy difícil, ¿no? Cuando no sabemos qué tanto estos jóvenes están cumpliendo con su perfil formativo de ingreso y de egreso, como se dice ahora. El perfil de ingreso, el perfil de egreso, pues será eso. Y a contracorriente, debido a la violencia del Estado, en la escuela normal rural emergen también, pues obviamente, subjetividades de resistencia, porque son alumnos que pertenecen a una institución que pierde progresivamente presupuestos, servicios, no nada más las normales rurales, también las universidades. Me acabo de enterar que han perdido los presupuestos. Pero bueno, estamos hablando ahorita de esto, ¿no? Entonces, pierden presupuestos, servicios, espacios formativos, pierden los internados, los talleres, son considerados los alumnos menos capacitados y vándalos en contraste con los que ingresan a las beneméritas, pierden talleres, espacios experimentales y son alumnos que seguramente nunca van a llegar a las universidades. Son hijos de agricultores, de giratarios, ahora se dice que están vinculados al narcotráfico, ¿no? Pero son criminalizados porque en lugar de defender la calidad de educación defienden un patrimonio comunitario y familiar. Y bueno, todo esto no está considerado, me parece a mí, en los indicadores de calidad que tendrían que ser parte de lo que se evalúa en las escuelas normales rurales. Y la paradoja es que las escuelas normales rurales fueron creadas precisamente para formar subjetividades en lucha, ahora criminalizadas, criminalización que obstaculiza el logro de otras reivindicaciones, como la lucha de las preparatorias populares de la Universidad de los Pueblos del Sur. Por último, hablemos un poco de Chiapas. De Chiapas, lo que yo he aprendido ahí a valorar como la escuela campesina, la disidencia educativa desde esta perspectiva campesina y por qué se da esta perspectiva de la escuela campesina en Chiapas. Habría que considerar cómo, sobre todo en las últimas décadas, y esto parece claro a partir de la reforma del 27 constitucional, en contra del ejido, motivo por el cual irrumpe el movimiento zapatista de 1994, resulta evidente que la integridad está siendo alterada por el mercado global, los proyectos productivos y de comercialización llevados a cabo por diferentes empresas,
interesadas en la explotación, la extracción de agua, la extracción de minerales y otros recursos estratégicos ubicados en regiones habitadas, en la mayoría de los casos, por comunidades indígenas y campesinas. El cercamiento y despojo capitalista que todos estamos viviendo, aún en las ciudades, en este caso de los bienes naturales, ha afectado no únicamente la relación entre los productores directos y sus medios de producción. Y cuando no solo encontramos en territorios ancestrales recursos alimentarios, sino cultivos puestos al servicio del narcotráfico, así como costas, ríos y minas en manos de las empresas mineras y extractivas, las condiciones de muerte en que sobreviven nuestros jóvenes rurales nos llevan de nuevo a la pregunta que inspira esta conferencia. ¿Quién debiese decidir lo que debe enseñarse y aprenderse o no en la escuela? Mariana Mora y Alejandro Cerda documentan los antecedentes del levantamiento zapatista, una recuperando la memoria colectiva, otro las dimensiones agraria, económica, política y religiosa. La defensa del territorio impregna su proyecto autonómico, también educativo, y tiene como sustrato desde los trabajos forzados y despojos que soportaron los abuelos, hasta la corrupción de los funcionarios agrarios que se traduce en repartos de tierras inconclusos hasta la actualidad. De acuerdo con Mora, las fincas configuraron las relaciones socioeconómicas y territoriales que ordenaron las relaciones sociopolíticas en Chiapas hasta los años 30 del siglo XX, y no obstante inició la dotación de tierras ejidales, aquellas lógicas se mantuvieron, incluidas las reivindicaciones agrarias que dieron origen al levantamiento zapatista. Este fue motivado también en parte, como dijimos, por las reformas del artículo 27, que de hecho han permitido y han motivado de manera acelerada la parcelación y la venta de tierras ejidales, ¿sí? Y obstruyen también las dotaciones que quedaron pendientes, logrando lo que sí es cierto el zapatismo, expandir la propiedad social en hectáreas de tierra controladas por el movimiento, más allá de las dotaciones hechas por la Secretaría de la Reforma Agraria. Estos procesos impregnaron la memoria colectiva y la representación de una escuela campesina. Uno entiende por qué quiere una escuela campesina. No es una reacción de barbarie, es una historia que te hace defender un proyecto educativo construida desde abajo como un espacio de subversión y resistencia. Francisco, un educador y campesino cholo, en un diálogo que tuvo con mi querido colega Estéfano Sartorello, nos relata estas penurias, que son un hecho. Que no las haya uno visto es otra cosa. Pero si yo no he visto las penurias, ¿con qué derecho voy a regular la educación? Es más, si yo no soy profesora de grupo, ¿con qué derecho voy a los maestros? Y lo digo porque yo soy maestra normalista. Y ni así me siento capaz. Y nos dice Francisco que había que preguntarle qué piensa de estas evaluaciones, porque además él no pasa ya ni por esto. Ya hay educadores que dicen, nosotros hacemos nuestra escuela. Y ya otros que se evalúen, los heterónomos, porque nosotros pues somos dueños de nuestra educación y queremos suficientemente a nuestros hijos y a la madre naturaleza para hacernos cargo de nuestra escuela y podemos vivir de lo que producimos, porque eso es un hecho que uno lo observa en Chiapas. No es un sueño, no es que dónde quedó el zapatismo. Hay una otra manera de vivir, donde el dinero no es el que rige las relaciones sociales, donde la comunidad se ha puesto de acuerdo y donde está habiendo una buena alimentación, donde está habiendo un buen vivir, y eso no es que estoy hablando de algo que sería deseable, esa otra realidad ya está construyendo. No nos hemos dado cuenta los investigadores educativos y los educadores. De hecho, estos profesores con los que hemos trabajado, se crea una unión de maestros de la nueva educación para México, porque las familias expulsan a los maestros oficiales, los expulsan y tienen sus educadores. Y Francisco, este educador, le platica a Estéfano Sartorello. La mitad del terreno de aquel finquero, pues se llamaba la aldea,
Mi abuelo empezó a tratar con ese señor para ver si le podía vender un pedazo de terreno de la aldea y que lo iban a pagar con jornales de trabajo y cuando hubiera oportunidad lo iba a pagar con dinero. El trato que hicieron con don Gregorio Pinto era de que trabajas una semana para mí y una semana para ti. Y así fue que trabajaban de 6 a 6 y si fallaban, la cara de Pancho expresa más que cualquier palabra la rabia heredada de su abuelo y de su padre por las humillaciones sufridas por parte de estos finqueros cashlanes, son los no indígenas. El hijo de don Goyo era el más cabrón de todos, el que llegó a sacar a mi abuelo de su milpa a punta de cañón. Eso que fácil se dice en una frase. Qué difícil asimilarlo. Qué difícil es entenderlo, que no sería tan difícil entender que lo que quieren aquí es una escuela campesina, porque les interesa defender su territorio en una lucha que inició desde hace mucho por los abuelos, por los tatarabuelos. Pero nosotros le vamos a dar una educación contable para ver si él logra, no sé si sembrar ahí, que sería muy bueno, ¿no? Pero cuando ya vimos después de la tablet que no sirvió para nada la tablet, y más bien la escuela los está desarraigando y te dicen es que tienen derecho de vivir en el mundo global y te dice el mismo Francisco, pues no se pararon en el globo. Pensé que estoy en el globo, pero si tú María me dices que la globalización está en otro lado, pues ¿dónde está la globalización famosa que me están diciendo? Entonces es muy aleccionador el poder recuperar estas historias. ¿Será posible que alguna reforma educativa considere en sus evaluaciones objetivos educativos los que se plantea esta escuela campesina en la que hemos venido trabajando, que por cierto se llama la Unión de la Nueva Educación, y me dicen que ahora se va a llamar la política, la nueva escuela? Pues me llama la atención como lo de la autonomía, ¿no? O sea, ¿cómo que la nueva escuela? Por lo menos aquí hablamos de educación, porque la escuela se ha comido la educación, como diría Maldonado. Gabriel Maldonado dice que la escuela ya se engulló a la educación, se llama Secretaría de Educación Pública, pues se puede llamar, decimos Secretaría de Escolarización Pública, porque escolarizan, no educan, que eso es otra cosa mucho más complicada, donde deben participar los padres, los abuelos, las comunidades. Pero decir que la Secretaría educa, que los padres creerse que no tienen nada que aportar en la educación, pues eso son todos los errores, ¿no? Pues en esta unión de la nueva educación, donde los padres son los educadores, los abuelos, donde las relaciones intergeneracionales se curan, que ahí empieza un poco el malestar de nuestra cultura. Estamos peleados con los viejos. Pensamos que los viejos no sirven para nada. O los profesores dicen, es que mi padre la achicaba un maguey y producía pulque. Yo entendí que ahí sí había saber, sí había conocimiento, y en la escuela, pues quién sabe qué me estaba enseñando, pero yo aprendí a despreciar a la generación que me precede. Y un principio básico de la cultura, en esta definición de Taylor muy cuadrada, es que la cultura, para que sea cultura, tiene que asegurar la transmisión intergeneracional. La cultura pasa de generación en generación. Si peleamos a los jóvenes de la cultura que viene atrás, estamos creando una ruptura cultural que devasta, y los jóvenes tienen que buscar grupos de identificación como los grupos del Estado Islámico, ¿verdad? Pues son básicamente jóvenes adolescentes. Entonces, hay aquí un asunto muy importante, y la idea, este objetivo que se planteó la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México, surgida del movimiento zapatista con educadores Soxiles, Centales y Choles, ¿será que la reforma está considerando ese tipo de objetivos? Que son muchos, hay muchos grupos organizados. Ellos, ¿qué tipo de escuela quieren? Y dicen desde el 95 que las comunidades indígenas tengan el control de la educación que se imparte en sus escuelas, contribuyendo al rescate cultural y el desarrollo de las culturas indígenas, así como al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades y la renovación de la producción en el campo, recuperando nuestros suelos y bosques y buscando la independencia de nuestra producción
con respecto a las corporaciones internacionales de agroquímicos y el coyotaje. ¿Sí? Eso es muy interesante porque uno dice, ¿por qué será que quiere una escuela campesina? Pues porque hay una historia, igual que en Guerrero, igual que en Oaxaca. Vamos a ver unas breves conclusiones. ¿Será posible y deseable normalizar y regular lo que se aprende en la escuela, estableciendo evaluaciones, medidas punitivas y generando programas de nivelación docente, venidas desde fuera que no consideran las diversas trayectorias históricas y condiciones sociales y étnico-políticas que intervienen en lo que las comunidades y las familias esperan de la escuela? ¿Quién y con qué experiencia como docente frente al grupo o como comunero dispone del perfil docente vigente? ¿Qué es un saber suficiente o mínimo para el alumnado? ¿En relación con qué condiciones de vida y contextos se califica el trabajo docente como empírico o improvisado, idóneo o no idóneo? Y como profesora, la verdad, el que a mí me hubieran calificado seguramente a mis 60 años como no idónea, pues hubiera sido una especie de exterminio. Es absolutamente imposible que tú puedas, bueno, no es imposible lo que está sucediendo, pero me parece que estas categorías también tendrían que revisarse. ¿Qué intereses dictan los contenidos y programas de actualización y formación docente, sobre todo en contextos rurales, como los analizamos? ¿Y por qué no evaluar lo que se enseña en las escuelas, entre otras la escuela campesina, con la activa participación de diversos sujetos y comunidades? En cualquier proceso de apropiación y resistencia, en cualquier proceso de negociación escolar, creo que intervienen, por lo que he estado exponiendo, tres dimensiones clave. Me refiero a lo que Navarrete define como autonomía ecológica o capacidad que una comunidad tiene para reproducirse físicamente utilizando sus propias formas de producción en estrecha relación con su medio ambiente. En segundo lugar, el control cultural, que tomado de Guillermo Bonfil Batalla, refiere a la capacidad, no nada más de los pueblos indígenas, sino que de cualquier conglomerado social, de controlar y de dirigir las dinámicas de cambio cultural, tanto impuestas como internas, así como, en tercer lugar, la capacidad etnogenética, la cual depende del grado de autonomía ecológica y control cultural de las familias y comunidades indígenas. Estos son, al parecer, algunos factores que intervienen en los diversos sentidos que puede tener no la escuela, sino las escuelas. Concluyo con una brillante cita de Elsie Rowell, tomada de su historia sobre las reformas educativas en Tlaxcala. En el marco de la reciente reforma educativa, que como sabemos es en sentido estricto una reforma laboral, esta cita nos lleva a pensar que desde inicios del siglo XX, en el México posrevolucionario, y por lo que podemos constatar hasta la fecha, y nos dice Elsie Rowell, muchos maestros certificados, conforme a determinada ley, se encontraban de repente descalificados, al incrementarse los requerimientos con la siguiente disposición legal, de forma de lluvia. Lo que en cierto momento había sido un saber suficiente, resulta, diríamos nosotros, que de repente se transforma con el tiempo en evidencia de trabajo empírico, de trabajo improvisado. En reforma tras reforma se criticó al gremio, se fijaron nuevas normas y luego se establecieron programas de actualización y de formación. El ciclo, dice Elsie Rowell, parece interminable. Lo que preocupa es que en este caso, si hay repercusiones, parece ser laborales. Pero lo que entusiasma es saber que, como sostiene Anthony Cohen, las comunidades y los sujetos transformamos el sentido unívoco de las políticas públicas al mostrar la diversidad detrás de la máscara. Las leyes, las reformas educativas son referentes simbólicos, maleables, son estructuras versátiles e importadas
que proveen una nueva media para la expresión de los valores nativos. En consecuencia, al ser estas reformas símbolos vacíos, existen para ser llenados y para ser habitados por alguien. Las denominaciones lingüísticas acerca de las reformas pueden ser similares en apariencia, sobre todo cuando son resultado de la imposición, pero absolutamente idiosincráticas en su aplicación y contenido. Esto, por fortuna, en una sociedad que se imagina democrática, es de todo deseable. Muchas gracias. ¿Qué esperanza de vida tienen los jóvenes en la actualidad? Y no específicamente hablar de los jóvenes de comunidades rurales, sino de jóvenes en general, ante esta situación social, ante esta situación política, esta situación educativa que estamos viviendo. ¿Qué implica la historia de las escuelas rurales? ¿Qué implica la historia de las escuelas normales rurales? ¿Por qué no son reconocidas las preparatorias populares que existen en el pueblo de Guerrero, en el estado de Guerrero? ¿Quién debería decidir o debería decidir lo que debe aprenderse en la escuela? Desde el estado, desde las comunidades, ¿qué es lo que toca? Pues estos realmente son retos para la política, retos para los tomadores de decisiones, porque hay afirmaciones muy fuertes que la doctora María plantea, y una afirmación muy fuerte que tiene que ver, bueno, fuerte y real, es que la escuela no está cumpliendo con la función para la cual fue creada. Y entonces, ella va a reflexión. Pues muchísimas gracias, doctora Bertelli, por su magnífica conferencia, y abrimos el espacio de preguntas, cuestionamientos. Pedirles que sean muy breves, por favor, para que pueda haber la participación de más personas. Muchas gracias. Es oral, no es necesario que pases el papel, ¿sí? Bien, no es para contextualizar así en un minuto. Las mineras aquí en Chihuahua representan un problemón, ya 760 o más concesiones mineras, y lo mismo que está pasando en Chiapas, ¿no? La muerte de Mariano Abarca, en Guerrero, ahí en Carrizalillo, en San Luis Potosí, en el cerro de San Pedro, y aquí en Chihuahua está sucediendo que si alguien no quiere vender o rentar el terreno para la mina, cuando la gente sale a campear, le pasan el bulldozer por encima a la casa y las pertenencias las envuelven en un hule arriba. Eso está pasando aquí en la Sierra de Chihuahua con todas las mineras canadienses y gringas que vienen aquí a Chihuahua, y está pasando en todo el país, y ya ha costado muertos que han denunciado esto. No hablar del gas, está pasando lo mismo, los gasoductos por donde están pasando. Yo no sé las empresas gaseras para qué contratan gente para hacer negocios con los ejidos, si a final de cuentas despojan, que es la nueva figura que estamos sufriendo, padeciendo el capitalismo. Y ya no hablar de los aeropuertos, ¿no? Mencionar el de Krill, que también tiene un conflicto ahí con los indígenas. Pero ahora, las dos preguntas: ¿qué hacer cuando se despoja y se extermina el paisaje y la cultura? Porque se extermina, la minera llega y extermina el paisaje y la cultura. ¿Y qué hacer, doctora, con los referentes contextuales del aprendizaje de esos niños que de un día para otro terminan viendo nada, ¿no? Viviendo en un currículum de lo inexistente? ¿Qué hacer con eso en atención al respeto a la historia y a la cultura de las comunidades? ¿Y qué hacer con eso en atención a que con solo la ruptura del Estado de Derecho en este país se rompen miles de cosas en cuestión de lo escolar? Solo saludar a la doctora Bertelli. Nos vimos hace 20 años, estuvo en la Normal Superior
José Medrano para su 30º aniversario. Gracias, nos da gusto verla de nuevo. Hablando de la construcción, la escolarización, el sentido de la escolarización allá en aquellas entidades donde hay una disidencia, puede conducirnos, quisiera oír su opinión, a suponer que solo allá hace daño esta colonización, si le decimos en términos correctos, de intereses, de una concepción ajena a nuestro pueblo. Allá la disidencia prospera, o la disidencia se nota más, porque los agraviados pueden identificarse más fácilmente. Pero la agresión de esa paz o de esa escolarización será aquí, será en todo el país, con esa forma de reforma, que a diferencia de cómo suele creerse equivocadamente desde mi punto de vista, no es solamente una reforma laboral ni administrativa, entraña una fuertísima carga de notas que transforman la concepción que tenemos de la educación de nuestro pueblo. Han quedado asentadas en el artículo 3º de la Constitución órdenes que tratan de aplicar en un absurdo a través de las leyes primero secundarias, después con todo este galimatías que se les ha vuelto la evaluación, pero están pretendiendo transformar, peligro y lo consiguen, la relación entre el profesor y los estudiantes y el resto de la comunidad educativa, y eso es fatal. También aquí tendríamos que hablar de qué significa escolarizarse, y tendríamos que echarle de menos a cosas de nuestra cultura que hemos ido imperceptiblemente perdiendo en aras de las prisas, de los apuros, de la gente grande de la casa ocupada consiguiendo el chivo, las sobremesas, las cosas que nos distinguían cuando nosotros estábamos chavalos a nuestras familias. Eso incluso hasta conecta con el tema de la conversación que teníamos hace rato, porque estábamos escuchando la conferencia de Imanol Otegi, en el sentido de la construcción de ciudadanía. Tiene mucho que ver. Gracias. Mi pregunta concreta es, ¿coincidimos, doctora? El daño no solamente está allá, no más allá es más visible. ¿Michoacán no entra ya con aquellas gentes o nomás fue cuestión de tiempo? Cerramos el bloque, por favor, por el tiempo. Buenas tardes, desde Cecilia, Instituto de Trabajo Crítica. Bueno, trabajo con comunidades indígenas de migrantes en Cuauhtémoc, a 1 hora de aquí, son de la etnia Rarámuri. Mi pregunta es, bueno, es una etnia diferente, es una etnia más cerrada, no te permite la entrada tan fácilmente ni te acepta tan fácilmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo construir primero esta red de trabajos que se están haciendo? Porque estamos trabajando de manera aislada y cada quien generando fuerzas pero por separado y no nos juntamos. Pero ¿cómo construir una reestructuración del indígena que ya no quiere su lengua, que ya no quiere su ropa, y que aparte nosotros estamos en una situación diferente a lo que nos presenta usted, que es Gringolandia? ¿Sí? Eso nos afecta muchísimo porque ellos están ya, como nos dicen a nosotros, chavochis, arañas, están ya queriendo ser chavochi y ya dejaron su costumbre. Entonces, ¿cómo reconstruirse ante Gringolandia, junto a Gringolandia? Y cómo resistir, a diferencia de los grupos étnicos del sur que están en las sierras, agrestes, en sequía, ¿cómo resistir ante eso? Sí, bueno, yo creo que esta idea de que los cambios de esta relación sociedad-naturaleza sí afectan las fuentes del conocimiento, desde luego que las afectan.
Creo que se está imponiendo una cultura virtual, sobre todo a través de la comunicación electrónica, y los jóvenes ya no tienen esta relación con el paisaje, como dijo el compañero, ¿no? Este paisaje que para nosotros conforma un tipo de alfabetización, manejo de un conjunto de indicadores que te hablan de que es un código, es un lenguaje. Quien puede leer el paisaje, quien puede leer el territorio, como los campesinos, te demuestran que no es, leer la naturaleza no es una acción espontánea, es un tipo de alfabetización. Y cuando llegamos a alfabetizar esas comunidades, tendremos que saber que ellos portan una alfabetización territorial que tendría que ser sistematizada y que puede ser sistematizada, y hasta con fines escolares. Sí, lo que hemos visto en este proyecto, en estos años, que son ya más de 15, es que la biodiversidad parece tener que ver con la riqueza lingüística. Y si tú matas, si desaparecen especies y si el territorio se va devastando, el lenguaje va perdiendo el anclaje concreto para el acto de significación. Entonces la muerte de la biodiversidad, la muerte del planeta está acabando con los lenguajes y por supuesto con las lenguas indígenas. Creo que ahí sí hay una relación entre los referentes conceptuales, entre el aprendizaje y lo que la naturaleza puede enseñarnos. Eso sin duda alguna. Y llama mucho la atención que yo no veo ni siquiera en los currículums de educación indígena, que ahí hay algo de esto, el asunto del territorio como algo fundamental en la educación mexicana. Porque si uno analiza las propuestas boliviana, ecuatoriana, bueno, se habla hasta de los derechos de la madre tierra, precisamente porque de ahí deriva todo el conocimiento, y la tierra, el territorio forman parte del currículum escolar. En México yo veo muy desdibujada esa dimensión territorial y quizás es por algo. No quiero verme tan paranoica, pero quizás es por algo. Luego, la segunda pregunta, no nada más qué, para qué, sino por qué, para qué, sino cómo descolonizar. Para mí ha sido muy importante, creo que para los que hemos estado en este tipo de proyectos colaborativos o trabajando más como académicos activistas y demás, creo que lo que nos ha ayudado a descolonizarnos, porque somos nosotros los portadores de esa colonización, es el interaprender con los pueblos indígenas. Y creo que es la única manera de que como universitarios nos descolonicemos. Como universitarios, como hemos dicho otras veces, hemos aprendido a manejar lo que llamo yo el poder formal. En la escuela nos enseñan a generar cuadros conceptuales, a formalizar la realidad. Si a mí me dan un desorden, yo lo arreglo. Yo sé producir muchos cuadros formales y formas para proyectos, y la forma es lo que me caracteriza. Tengo mucho manejo para organizar la realidad, pero no tengo conocimiento sustantivo. Y no hay nada más interesante, que es lo que hemos visto, que reunir a un grupo de educadores campesinos que tienen la primaria concluida, una primaria pues bastante deficitaria, digamos, con jóvenes universitarios. Ese interaprendizaje descoloniza a cualquiera, porque el joven universitario se da cuenta de que no sabe nada. En este encuentro con los compañeros que manejan este conocimiento sustantivo y que te pueden explicar desde cómo se pesca hasta cómo se produce la miel, en tareas que han sido muy despreciadas. Entonces te dicen, bueno, ¿y cómo se produce la miel? Al explicarte el funcionamiento de un panal, puedes encontrar todo el conocimiento que hay ahí. Hay física, química, matemáticas y demás. Y producir miel no es cualquier cosa, aunque la pidamos en el PIPS, ¿sí? O sea, la miel es todo un asunto de conocimientos. En ese sentido, como diría Boaventura de Sousa Santos, pues hay un conjunto de conocimientos subalternizados, silenciados, que la idea es que tú puedas darte cuenta que sí existe un conocimiento en estos pueblos, que no es folclorización, sino que efectivamente detrás de la pesca está la refracción operando en el acto de pescar, que yo no manejaría ni podría poner en práctica. Entonces sí creo que la única manera de descolonizarse es estar ahí
y observar in situ lo que ellos son capaces de generar, aun y cuando no ha sido visibilizado. Es deseable que los maestros indígenas y los no indígenas trabajen juntos y los universitarios, sean indígenas o no indígenas, estén en alguna comunidad de este tipo para poderse descolonizar. Igual que pasa en muchas otras realidades, los niños jornaleros agrícolas tienen mucho que enseñarnos, igual que las familias jornaleras agrícolas, pero pues son sectores a los cuales se les niega esa posibilidad de conocimiento. Y sí estoy de acuerdo en que la disidencia, hay una disidencia visible y una disidencia invisible. Y los nuevos movimientos sociales nos indican que la disidencia invisible corresponde a los nuevos movimientos sociales. O sea, la invisibilidad también tiene efectos. Y en ese sentido, pues, en la conferencia tendría que haberse denominado en los estados disidentes visibles, porque la disidencia toca muchos lugares. Y pensando en Touraine, pienso que sí, uno puede generar muchos cambios en lo que él define como transformaciones en las subjetividades. Y la transformación no se da a través de revoluciones, se da en la vida cotidiana, en este quehacer continuo y permanente, donde los sujetos se modifican en su vida cotidiana, donde uno empieza a cultivar en las azoteas, donde empiezas a darte cuenta que puedes vivir con menos consumos, donde tienes un cuestionamiento a los satisfactores artificiales y recuperas un poquito en tu vida el buen vivir, que es posible hacerlo. Entonces la transformación se da mucho en estos ámbitos de la vida privada también, ¿no? Efectivamente creo que no nada más es una reforma laboral. No puedo quizás digerir de qué tipo de reforma se trata cuando veo el texto de Louise Meyer en Estados Unidos, y que es una agresión que la compara con la acción de la CIA en Chile. A ese grado compara las reformas educativas en el continente con la intervención de la CIA en el gobierno de Allende, donde la idea es desmontar todo el sistema educativo y generar un modelo diferente. Creo que no tengo ni palabras ni soporte psicológico para imaginarme lo que hay detrás, que no sea laboral. Pero creo que sí hay una transformación, pues, del sentido, ideológica, que afecta muchísimo lo que supusimos acerca de la escuela, a grado que uno llega a pensar que, pues, mejor no ir a la escuela y hacer alguna otra cosa, ¿no? En nuestro caso vamos a generar milpas educativas para que los niños vayan a aprender lo que no aprenden en la escuela. Esperamos poder hacerlo, pero creo que más allá de que yo lo desee, está sucediendo. Entonces no es que yo quiera hacer la milpa educativa, es que esa decepción te lleva ahí. Hay que buscar alternativas, porque la escuela tal y como está puede estar en una crisis generalizada. Y sí, hay una cuestión allí de otro tipo, no nada más laboral, y creo que en ese sentido no estamos solos, porque también creo que hay un movimiento, sobre todo en América del Sur, pero aunque también me entero que en Estados Unidos, en torno a esto que ellos denominan en los movimientos, en torno al buen vivir, que no es lo mismo que vivir mejor. Les digo que todos se lo comen. Díaz Polanco habla de la etnofagia, o sea que todo lo que ve el Estado se lo come, pero lo escupe de una manera un poco agresiva, ¿no? Y esto del buen vivir se refiere a recuperar estos valores que se impulsaron en la escuela, que yo pude haber aprendido estos valores de un profesor que quizás no hubiera sido idóneo, pero me enseñó el valor del respeto, el valor del simplemente el soportar a un grupo de alumnos que gritaban todos al unísono, y el tener la capacidad amorosa de tratar de orientarnos. Para mí es suficientemente humano como para respetar a un profesor, ¿no? Saber que los profesores no son perfectos, no son máquinas, no son robots, son seres humanos, y entender que la escuela está llena de imperfecciones es un acto humano fundamental. Yo agradezco a todos mis profesores, desde el que me ejerció cierta autoridad y me castigó afuera de la dirección, porque tuve que entender muchas cosas. No estoy, creo que, tan golpeada, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que ir hacia el buen vivir nos ayuda a ser un poco más tolerantes, un poco más respetuosos con la casa común, saber que no estamos aparte de la naturaleza
y que si no cuidamos el destino de este planeta a través de la educación, pues va a ser muy difícil asegurar la salud básica que yo sí veo en estas comunidades, en estos niños que sí logran esta vida a través de su desplazamiento en la naturaleza, qué sé yo, y que yo no veo esa vida en las ciudades, pero bueno, puede ser que se haya una distorsión de una ciudadana urbanita que está renegando de todo lo que la vida le ha dado. Y ya por último, yo creo que yo mucho tiempo trabajé con indígenas en la ciudad y efectivamente pues ellos ya no querían hablar la lengua, ya no querían ni siquiera identificarse con sus grupos, y me parecía que había que respetar esas posturas, ¿no? En torno a que pues si ya no quiere hablar su lengua, ya no quiere ser indígena, pues había que promover esta integración, pero paulatinamente me di cuenta que todos vivíamos una especie de ambivalencia, y esa ambivalencia tiene que ser revisada. O sea, los jóvenes, en la medida en que descubren estos conocimientos, en la medida en que se dan cuenta que la casa común implica estas relaciones de parentesco que aseguran la salud de las personas y de reciprocidad, pues revisan esa ambivalencia, ¿sí? Y se dan cuenta que sí vale la pena regresar o retomar esto que puede estar hacia adelante y no hacia atrás, pero sí entiendo que ya no quieren más los valores que asumen como del pasado, están en libertad de hacerlo. Quizás la migración de retorno nos coloque en otra situación, porque regresas decepcionado ante políticas migratorias que no son las peores que pueden haber, o si no te ponen un grillete, y quizás después de que tienes el grillete y regresas a los tuyos, en esta migración de retorno, que es un proceso bien contemporáneo, pues igual regresas porque tuviste que pasar por el otro lado para darte cuenta de lo que vale la pena estar en esta casa común, que tiene que ver con los tuyos. Ahí está la salud, parece. Suena un poco romántica, pero parece. Sí. Muchas gracias, doctora Bertelli, por esta magnífica conferencia. Y lo único que resta es agradecer a la doctora María Bertelli por haber compartido con nosotros esta tarde su trabajo de investigación, su conocimiento, su experiencia. Nos queda muy claro su inteligencia privilegiada, doctora, y su claridad de pensamiento. Tomaremos en cuenta el cuidado de la casa común. Es muy importante en estos tiempos. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa otorga la presente constancia a María Bertelli Busquets por haber impartido la conferencia magistral Los sentidos de la escolarización en entidades disidentes de la reforma educativa en México. Una mirada a la diversidad detrás de la máscara. Le hago entrega a esa constancia y un agradecimiento por estar aquí. Felicidades.